me arranco. El título de la charla, Sadayoti me dijo, ¿cómo quieres que se llame? Y le dije, pues pone como quieras, pero quiero hablar de maternidad, ¿no? Y entonces ella la llamó la maternidad como práctica, ¿no? Y por ahí en la publicidad decía su reflexión sobre cómo el camino budista ha apoyado su labor de ser madre, ¿no? Y pues más o menos va a ir por ahí lo que voy a tratar de decir. Efectivamente voy a hablar muy en primera persona de cuáles han sido mis experiencias, de cómo he vivido desde que estoy involucrada con Triratna y desde que me considero budista, cómo ha sido ser mamá, ¿no? Yo llegué al Centro Budista de la Ciudad de México en 2006, me parece, hace 17 años por ahí. Y pues sí, efectivamente, ya tenía 2 hijas muy chiquitas. Llegué primero ¿no? a clases de meditación, a conocer un poco, me llamó la atención de qué se trataba. Empecé a tomar cursos, ¿no? Que si la rueda de la vida, que si, ¿no? Todos estos cursos que hay, ¿no? En la Ciudad de México, los cursos estos fundacionales, donde conoces mucho sobre la perspectiva, ¿no? De lo que es el budismo, ¿no? Después, bueno, pues estaba súper inspirada y todo me hacía sentido y entonces decidí pedir ordenación, ¿no? Como en 2009 más o menos pedí ordenación. Y bueno, pues ahí estaban mis hijas todavía, ¿no? Que todavía estaban muy chiquitas. Entonces, sí, efectivamente fue, como dices, Adayuti, una tensión, ¿no? ¿no? Pues hay un retiro y ay, pero no puedo porque son las vacaciones, pero pues mis hijas están de vacaciones. Entonces, lo que quiero decir con esto es que desde que yo me involucré en Triratna, desde que yo conocí el Dharma, ya era mamá, ¿no? Entonces, pues de alguna manera así tuve que irme, ¿no? Como sorteando las dificultades y las condiciones que yo tenía, ¿no? Y que, bueno, pues que sigo teniendo. Porque creo que ser mamá no se acaba a una edad, ¿no? No se acaba como de ya cumplieron 18 años, ya, ¿no? Así, les das la bendición y bye, ¿no? O sea, sigues siendo mamá toda la vida, aun cuando sean adultos, aun cuando no vivan contigo. Esta conexión tan grande y tan íntima que hay con otro ser humano no se acaba cuando se mudan de casa, ¿no? Eh, Repito, todo lo que voy a decir hoy es muy desde mi propia experiencia, desde mi propia perspectiva, y pues ojalá algo de lo que diga les haga por ahí sentido, ¿no? Porque pareciera ser que de pronto el ser mamá, ¿no? Al menos así lo viví yo mucho al principio. O sea, ser mamá es un obstáculo, ¿no? Yo decía, es que sí, va a haber un retiro o va a haber un grupo de estudio, ¿no? Y entonces era así de, pero ¿dónde voy a dejar a mis hijas? ¿Qué voy a hacer si no puedo ir y venir? E incluso, ¿no? Si hay por ahí alguien, bueno, en el Centro Budista de la Ciudad de México, ubican muy bien a mis hijas porque desde que estaban muy chiquitas, o sea, tenían como 5 años y las llevaba al centro, ¿no? Yo vivía muy cerca del Centro Budista de la Ciudad de México y entonces llegaba con ellas y las sentaba en la recepción, ¿no? Así como en el silloncito de aquí y les daba un cuaderno con colores pero no pueden hablar, no pueden gritar, no pueden correr y yo me metía a mi grupo de estudio, ¿no? Entonces estaba ahí en mi grupo y ahí les echaba un ojito, ¿no? Y la verdad es que quiero decir que yo me siento súper afortunada de mis hijas porque ellas lo entendían todo muy bien, ¿no? Yo creo que alguna vez incluso en un grupo de estudio con Sadayoti estaban dentro del recinto con nosotros y ellas estaban en un rinconcito jugando, no daban mayor lata, ¿no? Sino que ellas mismas sabían que no podían gritar mucho y demás, ¿no? Entonces, pero seguía siendo como un obstáculo, ¿no? O sea, porque no tenía yo la libertad de decir, bueno, voy, vengo, me voy de retiro, me voy una semana, me voy a Inglaterra o qué sé yo, ¿no? Entonces, como que me gustaría mucho orientar todo lo que diga el día de hoy a que este, eh, este camino de la maternidad, este contexto de la maternidad, sí nos permite o sí es posible ir hacia la iluminación con estas condiciones, en este contexto, ¿no? Aunque por ahí, ¿no? Habrá
no sé, lugares, yo recuerdo, ¿no? Había una puya y pues obviamente no podía llevar a mis hijas, ¿no? En el mismo centro budista a veces era como que sentía que pues, no que no fueran bienvenidas, pero pues sentía que no era un lugar para llegar con dos niñas chiquitas, ¿no? Entonces, pareciera ser o podría pensarse que es un obstáculo para poder empezar a tener un camino espiritual. Y me gustaría decir que no, para mí al menos no fue así, ¿no? Y creo que, bueno, como dicen por ahí, ¿no? El mejor regalo que le puedes dar a alguien es el regalo del Dharma. Y me gustaría, pues, compartir esto como en ese espíritu, ¿no? Lo que lo comparto desde mi experiencia, pero desde una perspectiva del Dharma. ¿Puedes decirle, sobre todo para las personas nuevas? Claro, perdón. Pues el Dharma son las enseñanzas del Buda, ¿no? O bueno, tiene como diferentes acepciones, pero son las enseñanzas del Buda, el camino como que él nos trazó para alcanzar lo que él alcanzó, que es la iluminación o la liberación completa, ¿no? Entonces, pues pareciera ser que eso pues no hace, no hace match con el ser mamá, ¿no? Y entonces, pues yo quisiera eso, ¿no? Como tener esa perspectiva y a partir de mi propia experiencia, ¿no? Y como vino esta idea hace como 2 semanas, estábamos en un grupo de mujeres que pidieron ordenarse, ¿no? Pertenecer a la orden, tener su corbatita de miembros de la orden. Y entonces había una reunión donde estaban estas mujeres y en el grupo en el que me tocó a mí platicar, cuando estábamos comentando cómo estábamos, como qué era lo que estaba vivo en ese momento, la mayoría acabó hablando de sus hijos, ¿no? Una de ellas comentó que su hija iba a otra ciudad a estudiar, ¿no? Como esta lucha que hay entre, sí, ya creció, ya se va, pero sí quiero que vaya, pero no quiero que vaya. Otra comentaba sobre la situación familiar, de la familia política de su hija. Entonces dije, es que creo que es importante hablar de esto, ¿no? O sea, por supuesto que no sea importante hablar de temas, pues como muy de estudio, ¿no? Pero hablar del contexto de la maternidad me parece que es importante porque pareciera ser que es ajeno, ¿no? Y yo quiero hacer énfasis en que pues es simplemente un contexto desde el que practicamos, ¿no? Entonces, También para los padres. claro, sí, perdón, si digo maternidad, inserten paternidad, porque, porque bueno, maternidad y paternidad pues van de la mano, ¿no? Es conocer a un ser desde que nace, desde que se concibe, verlo nacer, crecer, ¿no? Amarlo profundamente. Entonces, no crean que estoy excluyendo a los papás, tampoco quiero excluir a otras personas, ¿no? Que a otros practicantes, pero me parece que solo una mamá o un papá pueden entender algunas de las cosas que voy a mencionar hoy, ¿no? Y como además no nada más entenderlo y como reconciliar como esta brecha que pareciera ser que existe entre el camino espiritual y la vida de mamá o papá, o que los podamos reconciliar y ver que no están tan lejanos, ¿no? Más, creo que ni siquiera están lejanos, es que ahí está, ¿no? Y ojalá puedan encontrar algo de inspiración o alguna idea o algo que les haga sentido en lo que quiero comentar el día de hoy. Ahora, hablar de maternidad, paternidad, gracias por no es tan romántico, ¿no? O sea, no todo es perfecto, ni todo es bello, ni todo es hermoso. Al contrario, ¿no? Al contrario, es un gran reto ser padre o madre, ¿no? Es una responsabilidad que yo creo que pocos entendemos antes de hacerlo, ¿no? Es como dicen, aprendes ahí sí aprendes echando a perder, ¿no?
Entonces, también como que quisiera eso, ¿no? O sea, como no romantizar, ¿no? El amor de madre es precioso, es perfecto, y entonces, ¿no? Como soy mamá, soy mucho más espiritual. No, para nada. La verdad es que también es un reto bien grande, ¿no? Eh, y al final poder reconocer este contexto y esta condición que tenemos y abrazarla y saber que este es nuestro terreno de práctica, ¿no? Yo creo que no hay condiciones perfectas para la práctica espiritual, ¿no? Podemos, siempre uso este ejemplo, ¿no? Y igual y es muy bobo, pero cuando fui a una vez hace algunos años a un retiro en Tiratnaloca, que es un centro de retiros que está en el medio, bueno, ¿qué es? En Gales, ¿no? En un lugar rodeado de naturaleza, hermoso, cero, ¿no? No es como en la Ciudad de México que pasa el de los tamales y estas cosas, sino que es un lugar que el mismo lugar es bellísimo. Y me acuerdo que una vez estábamos meditando y una señora, una persona decía, al final decía, es que me cuesta mucho trabajo meditar por el ruido de los pájaros, ¿no? Y yo así, ¿no? Decía, bueno, no me la imagino meditando en la Ciudad de México con, ¿no? Con la banda de al lado, ¿no? Y el de la basura y demás. Entonces, me parece como un ejemplo ideal de que no hay contexto perfecto de práctica, ¿no? Podemos tener las condiciones más cómodas, más confortables, así con cojincitos, que ni así, ¿no? Que siempre vamos a estar retados a ir más allá y a profundizar, ¿no? Entonces, pues finalmente la maternidad también tiene sus propios retos, ¿no? Y bueno, pues también quisiera yo decir que no intento de ninguna manera decir cómo ser una mejor mamá o un mejor papá, para nada, porque creo que todas las mamás y todos los papás hacemos lo mejor que podemos con lo que contamos, sino que cómo es ser un mejor budista en este contexto, ¿no? De la maternidad y la paternidad. Y bueno, pues como decía, yo llevo toda la vida desde que me involucré en Triratna, que además quiero decir que es el único lugar al que yo llegué, ¿no? Cuando llegué al centro budista hace algunos años, no visité otras escuelas, no visité otras tradiciones, sino que yo llegué a Triratna y ahí me quedé, ¿no? Y en ese tiempo, si alguien por ahí se acuerda, aquí o allá, había muy pocas mujeres y había además pocas mamás, o las que eran mamás no que no lo dijeran o que lo escondieran, sino que simplemente como que no había como la atmósfera para poder hablar de cuestiones, ¿no? Como si fuera algo menos espiritual o como si fuera... Y entonces, sí, para mí fue un buen tiempo y me llevó pues un tramo bastante eh, tortuoso, a lo mejor, el poder darle la vuelta a esta condición, ¿no? Porque parecía ser, ¿no? Como al principio decía, ¿qué hago? ¿No? Me acuerdo, por ejemplo, un día en un festival, no recuerdo si era el Día del Dharma o qué era, y yo decía, es que podré llevar a mis hijas, y bueno, pues las llevé. Y entonces la verdad es que me acabé yendo porque no había otros niños y entonces, ¿no? Y a lo mejor hay gente la verdad es que gente que como que de pronto así como que, híjole, ¿no? Como cuando subes al avión y ves un bebé, ¿no? Que te voltea a ver así como que, ay, hay un niño, ¿no? Porque a lo mejor te va a distraer, a lo mejor va a hacer ruido. Entonces, sí sentía yo como ¿no? Como esta cosa que me empujaba un poquito hacia afuera. Pero bueno, pues así fue y yo creo que fui bastante necia, ¿no? En querer seguir y bueno, y sortear todas las cosas, ¿no? Este, entonces, bueno, pues creo que también por eso es bueno hablar de eso, ¿no? Porque yo no sé si habrá mujeres que en algún momento han sentido eso, u hombres, ¿no? ¿Qué tanto quepo en un festival o qué tanto quepo en un estudio? Y no estoy queriendo decir que, bueno, pues lleguemos con nuestros hijitos a cualquier actividad del centro, pero lo que sí quiero decir es que no permitamos que eso nos frene,
o que no permitamos que eso nos haga pensar que no podemos llevar un camino espiritual, ¿no? Creo que la maternidad, así como decía que es un reto, ¿no? También está llena de regalos. Y estos regalos, que no vienen con ninguna otra condición, los podemos usar como a nuestro favor en nuestro camino espiritual, ¿no? Entonces, como decía hace rato, ser mamá o ser papá no es que sea mejor o peor, ¿no? Creo que al final todos queremos ser practicantes y llegar con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con todas las condiciones que tenemos, a ser unos mejores practicantes, a ir más allá, a ir más profundamente, a tener un mejor entendimiento, ¿no? Una práctica más efectiva. Entonces, bueno, pues por ahí todo este camino que decía yo hace rato, tortuoso y espinoso y demás, que no se nos olvide la compasión, ¿no? Porque, pues sí, yo hubo veces que decía, o sea, es que nadie entiende que no puedo ir a un retiro. ¿Por qué nadie entiende? Porque Sodayoti hace un retiro en las vacaciones de Semana Santa, donde ¿qué voy a hacer con mis hijas, no? Entonces creo que es importante también ser compasivo, ¿no? Y también entender cuáles son las condiciones y que pues habrá otros retiros o habrá mejores condiciones en otro momento para poderlo, ¿no? Algunas de las cosas que voy a decir, y esto es así como copyright, algunas ideas las tomé de un libro que se llama El Camino, Path for Buddhist Parents, de una mujer que es miembro de la orden que se llama Karuna Gita. Ella también es mamá y ella también, bueno, ella también, yo no. Ella fue como un poco pionera en hablar de estas cuestiones de la paternidad, ¿no? Y tiene un libro que no está traducido al español, pero yo siento que en México hace más falta hablar de este contexto, de hablar de lo que es ser mamá, hablar de lo que es ser papá, hablar de lo que es vivir en una familia y cómo quieres ir hacia adelante aún teniendo estas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí me inspiré en algunas ideas, en alguna visión que ella plantea en su libro y de cómo al final, no lo dice así, pero cuáles son los regalos o las oportunidades que nos trae la maternidad o la paternidad al ser practicantes budistas, ¿no? Y pues yo los voy a invitar a que si son mamás o papás, pues que vean si algo de lo que les digo, así como dicen, les checa. Si algún ejemplo de los que yo dé lo pueden relacionar con algo que ustedes vivan, porque creo que puse unas fotos que la verdad es que, pero porque creo que a veces una imagen habla, ¿no? Es que esta es mi hija cuando era muy chiquita. Ella es Dani, ¿no? Que encontró un bote de maquillaje y pues se lo echó encima, ¿no? Hablando de retos, ¿no? Y los retos son desde tan simples como agarró el maquillaje y se lo echó encima hasta un hijo enfermo, hasta tener una condición difícil del tipo que sea, ¿no? Emocional o lo que sea, ¿no? Entonces estos pueden personificarse de muchas maneras. Los invito a que algo contemplo que se relacione con lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues repito, no soy mejor budista porque soy mamá. No, creo que esto es como un poco romántico el asunto, ¿no? Más porque mi vida está todo el tiempo vista a través del lente o del lente y de la ética budista, ¿no? Entonces creo que eso sí me ha hecho una mejor mamá. Entonces, bueno, les voy a platicar muy rápido de mis hijas, no crean que vengo aquí a contarles toda mi vida. Tengo 2 hijas, como decía Sadayoti. Cuando me preguntó la edad me reí porque siempre digo que Ale, mi hija grande, tiene 25 años, desde hace como 4 años digo que tiene 25 años y no, tiene 24 o 23, algo así, siempre me hago bolas.
Las dos se llevan 1 año y medio más o menos, y las dos pues ya están, Ale ya terminó la universidad, Dani está casi terminando la universidad, y las dos son enfermeras, ¿no? Estudiaron enfermería, tienen una relación increíble entre ellas, yo la verdad es que las veo y me sorprende, ¿no? La cercanía que tienen, la confianza que tienen. Y además son feministas, ¿no? Les preocupan los problemas sociales, ¿no? Entonces, pues la verdad es que yo no puedo expresar el orgullo que siento cada vez que hablo de mis hijas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí les dejo estas ideas de principio, ¿no? Que encuentren algo en lo que si tienen hijos puedan identificarse. De mamá gallina, ¿no? O sea, siempre que hablamos de nuestros hijos no podemos así hasta luego digo, ay, cuando llego y me enojo con ellas, digo, ay, ni era tan así, pero bueno, así vemos a nuestros hijos. Voy a leer un poema, disculpen mi traducción, porque ya me dijo Sadayoti que por ahí hay varias traducciones y varias debates sobre cómo es la traducción, pero bueno, pues, ¿qué les digo? Que es un poema de Sangharakshita, nuestro maestro, que es el fundador de nuestra orden, que se llama La vida es la reina, o el rey, como le quieran poner. Es muy cortito, dice, hora tras hora, día tras día, intentamos atapar lo inacible, de precisar lo impredecible. Las flores se marchitan al tocarlas. El hielo se agrieta de pronto bajo nuestros pies. Tratamos en vano de rastrear el vuelo de las aves a través del cielo, al pez a través de las aguas profundas. Intentamos anticipar la sonrisa granada. Incluso tratamos de asir nuestras propias vidas. Pero la vida se desliza entre nuestros dedos, como la nieve. La vida no puede pertenecernos. Nosotros le pertenecemos a la vida. La vida es la reina. Y pues sí, ¿no? O sea, el primer aspecto que me gustaría tocar es lo que pasa mucho cuando eres mamá o papá, es el poco control que tienes sobre las cosas, ¿no? Pareciera ser que por un lado sí, pero por otro lado no, ¿no? Entonces tenemos como esta ilusión de que sí podemos controlar, ¿no? Que el hielo no se escape de nuestras manos, ¿no? ¿no? Como estas imágenes tan bonitas del poema, ¿no? De querer trazar el vuelo de las aves en el cielo, y la realidad es que no, ¿no? Eso es algo que, pues es... Salud. Para mi gusto es el regalo más grande. Cuando tienes un bebé, bueno, yo no sé, cuando yo llegué a mi casa desde el hospital, fue así como de, ¿y qué hago con esto? ¿No? Porque ya no estaban las enfermeras y los doctores. Pero después tienes cierto sentido de control, ¿no? Tú decides a qué hora le das de comer, a qué hora lo cambias, a qué hora lo pones a dormir, pero la realidad te dice, no. Porque después, ¿no? De 3 largas horas donde medio estás tratando de dormir y de bañarte y de lavar el traste y no sé qué, ya va a volver a comer, ¿no? Y entonces ya le das de comer, lo cambias, lo dejas muy bien otra vez para que ya vuelva a dormir y lo pones en la cuna y empieza a llorar, ¿no? Y entonces te das cuenta que no tienes control de nada, ni siquiera de eso, ¿no? Pues sí, lo pones cada 3 horas y el pediatra te dice que les des tal alimento, pero y entonces no se lo come o le cae pesado y entonces no tienes control de nada. Todavía tienes cierto poder, por llamarlo de algún modo, cuando se caen, ¿no? Y llegas y les sobas y le dices, ay, mira, te voy a dar un besito y con este besito se te va a quitar, y se les quita, ¿no?
como si tuvieras ahí una pócima mágica, ¿no? Mis hijas podrían contar muchas historias así medio mágicas de cuando tenían miedo y pusimos en un rociador una poción para que los fantasmas se fueran, ¿no? Y la echábamos en las noches y ya con esto ya no van a venir, ¿no? O sea, tenemos como ciertos poderes mágicos como papás, pero creo que ni así tenemos control sobre las cosas que pasan, ¿no? Cuando mi hija mayor entró al kinder por primera vez, o sea, estás todo el tiempo con ellos, ¿no? Todo el tiempo. Y sabes todo lo que les pasa, si les duele algo, si se enferman, si se ríen, si ya dieron su primer paso, si ya comieron papilla, ¿no? Sabes todo lo que les pasa. Y me acuerdo mucho, y creo que nunca lo debería de hablar en terapia, porque el día que fui a dejar a mi hija al kinder, el primer día, tuve una sensación de, ¿y quién me va a decir lo que pasa allá adentro? ¿Quién me va a decir si se cayó, si le gustó, si se tomó su lunch? Claro que en las misas te dicen, ¿no? Ay, pues es que no se comió su lunch o lo que sea. Pero esta sensación de saber lo que le pasa todo el tiempo cuando la perdí, fue súper, la verdad es que fue súper raro, ¿no? Y entonces, otra vez, no tenemos el poder sobre el control. Y entonces son estos seres independientes, ¿no? Que de pronto pues sientes que tú manipulas todo lo que les pasa y la verdad es que no es así. Cuando Ale regresó del kinder, regresó diciendo una grosería y se la dijo a su papá. Y fue así como de, ¿no? Y por más, pero ¿cómo? Si yo no se la he enseñado, si aquí no la oyes, si no sé qué. ¿Cómo? Pues nuevamente no tenía yo el control de todo lo que pasaba a esta niña tan pequeñita, ¿no? Que habrá tenido 3, 4 años tal vez. Y bueno, pues como dicen, los hijos crecen y los problemas van creciendo, ¿no? Ahí era nada más que no se había comido su lunch, pero pues ya después, cuando llegan a la adolescencia y eso, pues qué les platico, si es que son papás ya sabrán, ¿no? Ya los problemas son de otro tipo, ya los problemas son que a lo mejor ya no les caes tan bien, ya no les puedes hacer sana colita de rana y se les quita el dolor, ya todo lo que piensas no les gusta, ¿no? O sea, es como este proceso tan sano, según dirían los psicólogos, de empezar a separarse de ti, ¿no? De empezar a crear sus propias identidades, que bueno, a lo mejor Pablo nos podría decir un poco sobre eso, pero es una etapa bien difícil, ¿no? Porque después de que no, todo lo que hacen te preguntan, todo lo que hacen te voltean a ver, está bien, no está mal, de pronto es justo lo opuesto, ¿no? La verdad es que como papá es bien difícil, pues porque otra vez no tenemos el control, no tenemos el control de que mi hija siga haciéndome caso de lo que yo digo. ¿Con qué edad empieza a pasar eso? Pues, ¿qué te diré? Yo creo que mi hija mayor fue, ¿cómo se dice lo opuesto de precoz? Se tardó un poco. Yo creo que empezó como a los 10, 11 años. No, como a los 11, 12. Algo así. Empieza, ¿no? O sea, porque no es de un día para otro. Ajá, es porque mi hija segunda tardó mucho más, ¿no? Entonces, pues no hay regla, pero sí te empiezas, ¿no? Y te tuercen los ojos y ya no les gusta lo que dices y ya no les gusta lo que cocinas y ya su amigo es la referencia, ¿no? O su amiga es a quien le preguntan si quieren saber algo, ya no te lo preguntan a ti. Entonces, ay, perdón, estoy tocando el micrófono. Pues tienes todavía menos control si es que creíste que lo tuviste. Una historia, perdón si cuento muchas historias, pero es que creo que ejemplifica muy bien, ¿no? Cuando mi hija Ale cumplió 15 años, yo pues en esta ilusión de pues soy su mamá y me ama a pesar de todo, le dije pues que le invitaba de viaje, ¿no? Le dije, tú escoge a dónde quieres ir, te voy a llevar de viaje. ¿A dónde quieres ir? Pues quiero ir a Inglaterra porque le gustaba One Direction, que en ese tiempo eran los muy famosos, ¿no? Bueno, pues yo como mamá sola, maestra, ¿no? De ocupación, que pues los maestros no somos precisamente bien remunerados, la verdad es que fue un sacrificio bien grande el ahorrar, planear y todo para llevarme a la Inglaterra. Y como dice ese de expectativa, ¿no? Mi expectativa era, ¿no? Viendo, ¿no? Todo lo hermoso de Inglaterra, paseando, platicando, compartiendo, ¿no? Así de uno a uno, no sé qué. Realidad,
¿no? Ah, O sea, no fue así todo el viaje, pero sí fue, o sea, sí fue como un poco frustrante de pronto, como, o sea, creo que había puesto yo como muchas expectativas sobre, ¿no? Un tiempo juntas, platicando, compartiendo, ella ya en la adolescencia, en un lugar muy bonito. Yo, oye, mi amor, mira, ve, voltea, no sé qué. Ay, sí, ¿no? Oye, ¿no quieres ir a tal lado? No, no, tengo sueño, ¿no? Entonces, pues otra vez, ¿no? No hay control sobre las cosas, ¿no? Entonces, nuestros hijos pueden ser estas personas y estas oportunidades que nos brindan que nos brindan esta oportunidad para practicar, ¿no? Para entender cómo en las expectativas, pues ahora sí que no va a suceder, ¿no? Porque sufrimos, ¿no? O sea, si yo tengo las expectativas del viaje perfecto y vamos a ir y a platicar y, ¿no? En nuestro lazo de mamá e hija, y llego y mi hija en la adolescencia, hijo, espero, si me está oyendo me va a matar al rato, pero así todo era así como, ay, sí, ¿no? Me acuerdo que un día llegamos a un lugar y, oye, vamos a caminar. Ay, no tengo mucho sueño, ¿no? Y ya yo así, como toda triste porque, ¿no? Entonces, si han oído, bueno, y ahorita las voy a mencionar para las personas que vienen por vez primera, son las nobles verdades, ¿no? Un poco. ¿Cuáles son las nobles verdades? La primera es, ¿eh? Hay dolor y sufrimiento. Eso no lo podemos, ¿no? Si estamos vivos, si tenemos un cuerpo, vamos a sufrir. De esa no nos escapamos. Y la segunda es que hay una causa del sufrimiento. ¿Y cuáles son esas causas? Cuando quiero ver las cosas como no son, ¿no? Cuando quiero controlar lo que no puedo controlar, ¿no? Como en el poema. O sea, quiero controlar que la nieve no se escape por mis dedos. Y entonces, cuando se empieza a escapar, sufro, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que cuando quieres... son las expectativas, ¿verdad? Ahorita que estabas hablando. Así es, así es, así es. Y entonces ajá, ¿no? La segunda noble verdad habla de expectativas. Y por eso decía, ¿no? Que no se sienten excluidos los que no son papás, si es que hay por ahí alguien, porque en la vida tenemos expectativas de todo, ¿no? Y muchas veces las expectativas son las que nos hacen sufrir, ¿no? El pensar cómo va a ser algo, tampoco se trata de decir, bueno, pues ve por la vida ahí sin planear y sin prepararte ni nada. No, pero cuando tenemos expectativas sobre algo que no está en nuestro control, pues es muy probable que no sea así y que nos lleve a sufrir, ¿no? Entonces mis hijas se volvieron, ay, no como experimento, pero fueron esta oportunidad de investigar, ¿no? De analizar, de reflexionar de dónde viene la aversión o de dónde viene el deseo de que algo sea de algún modo, ¿no? Y quiero repetir que mis ejemplos a lo mejor son todos muy simples, muy bobos incluso, pero pueden ser igual pueden mostrarse de muchas maneras. Pueden ser algo tan tonto como lo del viaje o puede ser algo muy fuerte y muy doloroso, ¿no? Pero al final estamos hablando de expectativas, ¿no? Y de cómo estas expectativas son las oportunidades que tenemos para ver de qué me estoy queriendo agarrar, qué estoy queriendo que no cambie, qué estoy queriendo que sea de un modo y no de otro, y que no está en mis manos cambiarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues no, es que puse unos ejemplos, pero puse ir a la escuela, salir de la cama, meterse a bañar, ¿no? Una vez una vecina me gritó que le iba a hablar al DIF porque mi hija no se quería meter a bañar y empezó a gritar, Nen, déjame, no sé qué, ¿no? O sea, esas cosas. Y entonces, ¿tú cómo te sientes, no? Yo decía, va a venir el DIF y se las van a llevar, ¿no? O sea, puede ser muy frustrante, ¿no? O sea, repito, suena muy tonto y son ejemplos muy simples y muy cotidianos, pero es muy frustrante a veces, ¿no? Todo lo que inviertes de ti por ser mamá o por ser papá y que al final muchas veces no sale, ¿no? Y también la verdad es que, como decías, Ayoti, o sea,
tengo la fortuna de tener unas hijas como las que tengo y no me dieron, hasta al menos hasta ahora, no me dieron gran problema en la adolescencia, ¿no? Simplemente pues torcían los ojos y ese tipo de cosas. O sea, no viví situaciones muy extremas, ¿no? De tener algún hijo con alguna adicción o alguna cosa así. Eh, pero al final ahí está la insatisfactoriedad, ¿no? De ver cómo las cosas no son como quiero que sepan, ¿no? Y entonces de pronto te das cuenta lo ridículo que te ves cuando quieres cambiar las cosas, ¿no? Y entonces llega un momento en el que dices, bueno, o sea, incluso poniendo en riesgo mi relación con ellas, quiero que modificarlo, ¿no? Y pues no era eso lo que yo quería, ¿no? Y entonces, bueno, pues el poder tener una actitud abierta, receptiva, amorosa, de conexión con la otra persona, creo que es uno de los grandes regalos de la maternidad dentro de todo este panorama tan raro que estoy pintando, ¿no? Y una y otra vez, ¿no? Estas situaciones cuando pasan una y otra vez, pues sí se vuelven como un material de estudio, ¿no? O sea, pero ¿por qué me enojo tanto cuando pasa esto? Por ejemplo, un ejemplo muy importante para mí fue cuando mi hija mayor eligió su carrera, ¿no? Ella quería estudiar enfermería. Y entonces, no te enojes. Yo le decía, ¿y por qué no estudias medicina? No, y entonces fue así como, pero es que tú quieres vivir tu vida. O sea, fue un conflicto para mí de darme cuenta que mi hija estaba tomando sus propias decisiones y que por más que yo quisiera, ¿no? Que ella entendiera lo que, perdón, lo que yo veía, ella tomaba sus propias decisiones y si se equivocaba, ahí va a estar. Y si era la decisión correcta, ahí va a estar, ¿no? Que creo que eso es lo que nos toca a los papás. Y bueno, pues eso nos permite, ¿no? Después de repetir estas frustraciones y estas expectativas no alcanzadas, pues nos da la oportunidad de ir soltando, ¿no? De ir aflojando, de ver las cosas con más compasión, incluso con sentido del humor, ¿no? Ya llegan, hay veces que ya, como dicen por ahí, mejor te ríes, ¿no? Y bueno, pues la segunda cosa que creo que es, voy bien atrasada en tiempo, pero es el Buda habla de un corazón ilimitado, ¿no? Hay un sutra que habla sobre el amor incondicional, sobre esta meditación que hicimos, ¿no? Y habla de tener un corazón ilimitado. Y creo que si algo tenemos acceso los padres y las madres es que tocamos lo que es tener un corazón ilimitado. Lo tenemos muy a la mano, ¿no? Tenemos acceso a un rango de emociones súper amplio, no nada más de gran amor, pues por supuesto, gran amor incondicional, no importa que te tuerza los ojos, no importa que te hayas hecho tus ahorros en el viaje y no se haya divertido, no importa lo que sea y lo sigues amando, ¿no? Y por sobre todas las cosas. Pero también es tan intenso este amor que creo que también puede ir en otros sentidos, puede traer una frustración tan grande, ¿no? O una desesperanza incluso de pronto de que, ¿no? ¿Qué hice mal? ¿A poco no? Y entonces esto hace que tengamos una conexión con la vida bien directa, ¿no? Con este rango de emociones que pueden ser tan intensas y que creo que, o sea, repito, no es que yo soy mejor budista porque tengo acceso a esto, sino que este es el material con el que estoy trabajando, ¿no? Estos son los recursos que tengo a la mano para construir mi camino. Y entonces, pues, echar mano de ellos, experimentar, reflexionar, analizar por qué, ¿no? Entonces, pues, y como decía el Buda, ¿no? O sea, este corazón ilimitado que nos abre al orden natural de las cosas. Estas emociones que tienen que ver con lo que es ser humano, no tanto porque si se ve bien o se ve mal, porque soy budista, ¿qué van a decir? O porque como soy mamá, ¿no? Sino que creo que es algo que una oportunidad de permitirnos experimentar nuestras emociones de una manera muy palpable, ¿no? Y de estar consciente, ¿no? O sea, reconocerlas.
reconocer que se puede sentir frustración, que se puede sentir enojo, o sea, enojo al grado de, ¿no? De quererlos ahorcar, o sea, ¿no? Que a lo mejor no nos pasa en otro contexto, ¿no? Y pensaba yo cuando estaba, ¿no? Un poquito hablando de esto, en las Brahma Viharas, ¿no? En las moradas sublimes, ese amor tan incondicional o esa alegría que sientes, ¿no? Las Brahma Viharas son 4 emociones que queremos cultivar, ¿no? O que queremos desarrollar. Y una es el amor incondicional, como lo hicimos en la meditación en la mañana, y que con los hijos, pues está ahí, ¿no? Así como que la puedes saborear un poquito. La alegría empática, es decir, cuando ves que tu hijo tiene un logro, cuando ves que tu hijo se titula, cuando ves que tu hijo da el primer paso, cuando ves que tu hijo, ¿no? Puedes sentir una alegría verdadera, ¿no? Sin que digas, ay, ¿por qué no me dieron a mí el aumento de sueldo, ¿no? O no sé, que nos puede pasar en otros contextos. O compasión, ¿no? Cuando ves a tus hijos sufriendo, ¿no? Yo no sé, yo creo que cuando ves a un hijo sufrir, sufres más, porque sufres lo que él sufre y sufres tú, lo que sufres tú por verlo, ¿no? O sea, como que se magnifica. Y entonces, esto, ¿no? No sé si han oído esto que dice, es que tener un hijo es que va tu corazón ahí por el mundo, ¿no? O sea, porque sufres cuando ellos sufren y te da gusto lo que a ellos les da gusto, y si ellos están tristes, tú estás triste. Pero creo que es muy importante también entender que nosotros no somos nuestros hijos. Y ahí va otra oportunidad de práctica, ¿no? No somos nuestros hijos. Y es muy importante aprender a dejar ir. Conforme van creciendo, que no está nada fácil, ¿no? Cuando el hijo te dice pues que prefiere pasar el año nuevo con la familia de su novio, ay, ¿no? Pero pues si nos divertimos mucho aquí, ¿por qué prefiere ir para allá? ¿No? Y yo creo que la libertad es uno de los mejores regalos que les podemos dar a nuestros hijos. El que sean seres libres, que no dependan de nada ni de nadie, ¿no? Y no es fácil, ¿no? ¿No? Como lo que les platicaba que comentábamos en el grupo ese día. El ver que tu hijo o tu hija se va a estudiar a otra ciudad, todo lo que hay, el miedo a que le pase algo, la preocupación, el, ¿no? Esta falta de control sobre lo que le va a pasar a tu hijo, pues también se vuelve una oportunidad porque va a llegar el momento en el que, y es lo que deseamos, ¿no? Que nuestros hijos vuelen. Y entonces, pues es todo el tiempo estar aprendiendo a dejar ir, ¿no? Desde chiquitos aprendemos a dejar ir con nuestros hijos, y pues también en la práctica budista hablamos de dejar ir, ¿no? De dejar ir nuestra idea de nosotros mismos, nuestros puntos de vista, y pues tener hijos y dejar ir, pues vaya que es un buen ejercicio, ¿no? Y creo que algo que acompaña mucho a la maternidad es la culpa, ¿no? Estamos como acostumbrados, no sé si es cultural, ¿no? Está la mamá abnegada que deja su vida por sus hijos ¿no? Y pues ya como que se anula, ¿no? Y creo que también es otro terreno muy importante, que no, como decía, no somos nuestros hijos, y al no ser nuestros hijos y no poder controlar, del otro lado está, nosotros somos algo que tenemos que cuidar, cultivar si estamos en un camino espiritual, ¿no? Yo me acuerdo que pensaba, ¿no? Es que pues trabajo mucho, paso poco tiempo con poco tiempo con ellas, y todavía me quiero ir de retiro, ¿no? Y todavía me quiero ir al grupo de estudio, ¿no? Y entonces, y no falta quien te diga, ¿no? Que además, creo que mi mamá era la que me lo decía, ¿no? Pero ¿cómo las va? Pobrecitas, mira, no sé qué, ¿no? Y creo que es algo que no podemos perder de vista. O sea, ¿cómo podemos ser buenos padres si no somos unos seres bien, ¿no? Bien consolidados, si no luchamos, si no estamos preparándonos para ser individuos en el contexto que hablamos nosotros, ¿no? Pues esta culpa es otra vez querer
ver las cosas, querer que las cosas sean como yo quiero que sean. Y pues no, ese era mi contexto, esa era mi condición, tener 2 hijas, ser una mamá sola que trabajaba además muchas horas y que además quería ir de retiro, ¿no? Entonces, pues aceptar, ¿no? Aceptar con amabilidad que esas eran mis condiciones, ¿no? Me voy a apurar porque ya son 1:10. Y esto nos permite, ¿qué hacemos, no? O sea, yo tengo una compañera que dice que ella, por ejemplo, nunca ha dejado a sus hijos solos. Y sus hijos ya tienen como 10 años, ¿no? Nunca los ha dejado en ningún otro lado, ni con sus suegros, ni con sus no sé qué, ¿no? ¿Y qué pasa contigo, no? Contigo como, deja tú como practicante espiritual, ¿qué pasa contigo como persona, no? Tus necesidades se van yendo, ¿no? A un lado. Entonces no tenemos tiempo para nosotros, para estar en silencio, para hacer nada, para reflexionar, para meditar, pues porque está. Y entonces el gran reto es cómo hacerlo, ¿no? O sea, cómo hacer si eres una mamá que tiene un bebé, por ejemplo, y quiere tener una práctica de meditación. Pues mejor no lo haces, ¿no? O sea, ese sería como ¿no? No lo hagan, ¿no? Pues es buscar, ¿no? O sea, a lo mejor no te vas a poder sentar 1 hora en el cojín de meditación, ¿no? Así en súper silencio, meditar y llegar así a estados muy profundos, ¿no? A lo mejor solamente tienes 3 minutos cuando tomo una siesta, o 5, o cuando te estás bañando, ¿no? Te metes al baño y te encierras. Dicen que las mamás hacen eso, ¿no? Te encierras en el baño así para que nadie te moleste, porque si no le pones seguro se meten, ¿no? Pues tener esos espacios, es bien importante tener esos espacios donde podamos sentir contacto con nuestro cuerpo, sentir contacto con nuestras emociones, tener momentos de cultivo de atención plena, ¿no? De estar todo el tiempo notando, ¿no? Entonces, nuevamente, no tengamos las expectativas de ser acá los grandes meditadores si nuestras condiciones de vida en ese momento no lo permiten, ¿no? Y no esperar, ¿no? Yo casi que me iría arrancando hacia el final diciendo, nuevamente, no hay condiciones ideales, no esperes a que tus hijos crezcan, no esperes a que tus hijos se vayan, no esperes ¿no? A que tengas condiciones ideales que probablemente nunca van a llegar. Tus condiciones son estas, tu contexto de práctica es la maternidad y abrázalo, ¿no? Ya no voy a hablar ni de impermanencia, ni del miedo a la muerte, ni de algunas otras cosas, porque ya no da tiempo, pero me gustaría dejar como esa invitación a hablar de la maternidad, hablar de la paternidad, hablar de la familia aquí, ¿no? En este contexto, con otras personas que tienen la misma aspiración que tú. Que Sangharakshita decía que a veces el problema de la vida espiritual es que no encontramos el equivalente emocional, ¿no? En nuestras comprensiones intelectuales, ¿no? Cuando estudiamos conceptos del budismo, el chiste es que encontremos cómo eso se expresa en nuestra vida emocional, ¿no? Ese es el realmente tener el entendimiento de algún concepto budista. Entonces, creo que la maternidad es un contexto maravilloso para lograrlo, ¿no? A partir de tener esta vida emocional tan intensa, estos retos tan grandes, que además estamos hablando de otros seres, ¿no? Que pues el pasar tiempo con ellos, ¿no? Yo recuerdo alguna vez platicado con Sadhguru, porque como dicen, nos conocemos hace muchos años, y me decía, bueno, pero tus hijas ya están grandes, ¿no? Ya tienen que como 15, 16 años, o sea, yo creo que ya vas a poder. Y yo decía, no, o sea, darnos cuenta que ese es nuestro terreno de práctica, ¿no? El que a partir de eso, de entender que ahí podemos darnos cuenta de la impermanencia, de cómo van cambiando nuestras propias condiciones, cómo van cambiando nuestras relaciones con nuestros hijos, cómo van cambiando ellos,
cómo se van alejando de nosotros y nosotros, queremos acercarlos. Y entonces esa es una oportunidad perfecta para practicar, ¿no? Entonces no hay que ir a ningún lado, no hay que esperar a que crezcan, a que se casen y se vayan, a que se vayan a vivir a otro país, sino que afrontemos todos estos obstáculos y encontremos en este contexto de práctica todo lo que necesitamos para poder ser practicantes budistas, ¿no? Y bueno, pues nada más me gustaría terminar diciendo que dedico esta charla a Sangharakshita, nuestro maestro, porque esta visión que él tiene, ¿no? El fundador de nuestra orden, es cómo es un practicante en este contexto, ¿no? En esta época, en este mundo, y que creo que si no fuera por eso, yo, quién sabe qué estaría haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues quedaron muchas cosas en el tintero. Otro día hacemos la segunda parte. La segunda parte que ya con hijos mayores. Y bueno, pues de la abueles, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos.